Reporte 100. Hace un mes, en febrero pasado, el gobernador Alfonso Durazo emitió una declaratoria de emergencia por la sequía en Sonora. Esta declaratoria es para agilizar recursos económicos para la construcción de obras, por el tema de que la mayor parte, si no es que todo el territorio sonorense, la mayor parte del territorio sonorense tiene un grado de sequía. El año pasado no llovió, llovió muy por debajo del promedio, desde que existen registros de la Comisión Nacional del Agua. El año antepasado sí llovió y por eso no estamos batallando en este momento, pero es posible saber qué va a ocurrir en los próximos meses. Hay quienes dicen que esta sequía se va a prolongar y entonces sí habrá broncas, habrá problemas hacia el verano de este año, finales de este año o el próximo 2025. Jaime Garatuza Payán es investigador en cambio climático del ITSON, del Instituto Tecnológico de Sonora, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Jaime, ¿es posible saber si va a llover o no va a llover la próxima temporada? Es un pronóstico que de más largo plazo son más inciertos, ¿no? Sí. Sí hay indicios de que este verano las precipitaciones sean por debajo del promedio histórico. Sí. Y esto, como bien decías, pues tendría implicaciones serias, dado que venimos de un año muy seco. El año pasado el ciclo hidrológico empieza en octubre, entonces de octubre del 2022 a septiembre de 2023 fue muy seco, y de octubre del 2023 a la fecha ha sido todavía más seco. Este invierno pues ha llovido menos del 20% de lo que históricamente se espera. Sí. Y entonces este año seco, seguido de un año que se espera que sea relativamente seco, pues tendría consecuencias graves, sobre todo para regiones como el sur de Sonora, donde la economía pues depende de la agricultura, y la agricultura depende del abastecimiento de agua. Lo que llovió el año antepasado es lo que nos ha dado cierto respiro. Así es, lo que llovió el año antepasado nos permitió librar este año, el ciclo agrícola de este año, que termina ahora en mayo, pues de manera más o menos satisfactoria. Pero pues el sistema de presas, el sistema de almacenamiento del estado de Sonora no se ha recuperado porque pues no llovido el año pasado y no ha llovido en este invierno. Sí, ¿qué porcentaje de almacenamiento tienen las presas, Jaime? Me parece que anda alrededor del 20%, entre 20 y 25% en total. Entre 20 y 25%. El año pasado a estas fechas estaban en cuánto las presas? El año pasado no recuerdo, pero era mucho más. Sí. Y nos permitió, pues como te decía, sacar el ciclo agrícola adelante, ¿no? Sí. ¿Hay agua en los acuíferos? Hay agua en algunos acuíferos. Hay acuíferos que ya pues tienen años siendo sobreexplotados, como Costa de Hermosillo, como Caborca, como el Valle de Guaymas, por ejemplo. El acuífero del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo, pues afortunadamente no han sido sobreexplotados, y hay agua en estos acuíferos. Sí, porque una de las soluciones que ha planteado la Comisión Estatal del Agua es hacer pozos más profundos. Pues es una solución temporal, ¿no? Porque como mencionaba, Costa de Hermosillo, pues ya extraerle más agua es acabar con él en un menor tiempo, ¿no? O Caborca, por ejemplo. Sí. Pero es un mejoral, vaya. Sí, en el caso de Hermosillo particularmente, Jaime Garatuza, ante el abatimiento de los pozos, el acuífero de la costa que está abatido también, Jaime, y la presa El Novillo, que me dice está al 20-25% de su capacidad y que provee el 30% del agua de Hermosillo a través del acueducto Independencia, puede haber una situación entonces de preocupación. Puede haber una situación si
reducimos la extracción del novillo. El novillo que tiene poca agua es suficiente para el abastecimiento al consumo humano, pero no es exclusiva para el consumo humano, ¿no? Esta también es la fuente de agua para el riego agrícola en el Valle del Yaqui. Sí. Entonces, si privilegiamos el consumo humano, no deberíamos tener problema, pero la actividad agrícola pues sí se vería muy, muy afectada. Sí. ¿Cómo está Ciudad Obregón en cuanto a la situación de agua para consumo humano? Es una situación que está en mejor condición que Hermosillo. Aquí no debe haber problema para el abastecimiento de consumo humano. Como decía, el sistema de presas tiene más que suficiente, de nuevo, para consumo humano. Sí. ¿Suficiente para el acueducto Yaqui, el que acaban de inaugurar también, Jaime? Sí, suficiente. La cantidad de agua que lleva el acueducto Yaqui, que también es para consumo humano, pues es muy pequeña comparada con el riego agrícola. Hay que recordar que la agricultura utiliza más o menos entre el 80 y el 90% sí. del agua. Sí. Entonces, los pronósticos en este momento indican que tendremos un verano seco, un verano con lluvias por debajo del promedio, y esto se debe al fenómeno de la Niña. Bueno, este fenómeno de la Niña que se empieza a visualizar como que ya es algo que sí va a suceder, nos permite a los que se dedican a estos pronósticos anticipar que pudiera ser un verano más seco de lo normal. Hay que recordar también que estos pronósticos cada día, cada semana cambian, ¿no? Con nueva información. Hasta ahorita eso es lo que se prevé que pueda suceder, pero el mes que entra pues puede haber un cambio en esto, en que la Niña se retrase o siempre no. Es muy incierto. Sí, un pronóstico más preciso, ¿en qué momento lo pudiéramos tener, Jaime? Yo creo que en mayo. ¿En mayo? En mayo, sí. Saber qué va a pasar en julio, desde mayo. Sí, yo creo que en mayo ya el pronóstico ya sería más certero. Sí. De cualquier manera, pues tenemos que poner las barbas a remojar, ¿no? Sí. Porque sí puede ser una situación grave. Jaime Garatuza Payán, investigador en cambio climático del ITSON, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias, Juan Carlos, buen día. Gracias, buenos días. Es académico del Instituto Tecnológico de Sonora desde Ciudad Obregón. Reporte 100.